Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio y como siempre tenemos un invitado muy especial y muy querido también. Él es Lautaro Rivara. Bienvenido, querido Lautaro. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto estar contigo. Y bien, pues Lautaro Rivara es sociólogo y doctor en historia por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es además postdoctorante en este momento en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es periodista y analista en medios internacionales. Lo pueden, de hecho, buscar, googlear. Tiene muchísimos artículos y materiales para precisamente entender las coyunturas actuales. Él es además co-coordinador de los libros internacionalistas y el nuevo Plan Cóndor. Pues bienvenido, querido Lautaro, y vamos a empezar. Precisamente quisiéramos contigo abordar el tema latinoamericano, porque pues en este ya nos vamos acercando al final del 2024, pues estamos con un mapa muy extraño, pues por una parte con grandes esperanzas, aquí en México estamos contentos, estamos de buenas porque logramos lo que no se había podido lograr en toda América Latina, que es no solamente la continuidad, sino también y sobre todo yo diría la profundización de un proceso de transformación. Entonces, el mapa no es igualmente halagüeño en todos lados, sino que hay bastantes tristezas más al sur. Y queríamos precisamente si nos pudieras como ayudar a hacer este mapeo, ¿no? ¿Cómo tú ves actualmente? Se hablaba de olas, de progresismos, pues ahora ya no vemos olas, ¿no? No estamos ya tan optimistas. Pero sí vemos aprendizajes, yo digo. México es un gran aprendizaje. Creo que está dejando importantísimas lecciones para toda América Latina. Y bueno, también se aprende a veces con historias tristes, no siempre se aprende por las buenas y estamos aprendiendo cosas también de los fracasos. Adelante. Sí, primero, bueno, agradezco un montón que hayas mencionado el tema de las olas, tú lo sabes muy bien, también quienes nos están acompañando y sobre todo la gente del INFP, es un debate, ha sido un viejo debate de las izquierdas y los progresismos latinoamericanos como una forma de caracterizar nuestros ciclos históricos. Yo realmente coincido con lo que sugerías, creo que hoy hablar en términos de olas me parece que confunde un poco las expectativas con la realidad. Si hay algo que caracteriza el actual mapa latinoamericano y caribeño, creo que hoy es la fragmentación y la imprevisibilidad de los procesos con la clarísima salvedad del proceso mexicano que podríamos comentar. Hoy creo que más bien tenemos, si pudiéramos hablar de ciclos, ciclos muy breves y muy, pero muy vertiginosos. Ahí me gusta usar un poco la metáfora del metrónomo, este instrumento que en música básicamente mide el tempo. Y creo que la aguja está haciendo básicamente un recorrido cada vez más corto y más rápido. Nuestros gobiernos, pero mucho más que nuestros gobiernos, nuestros procesos de acumulación política y social, están siendo hoy, me parece, insisto, mucho más breves. Además, creo que de por sí esta idea de los ciclos en general tendió a favorecer la lectura de procesos políticos, estatales o gubernamentales en desmedro de cosas que pasan en la capilaridad de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, cuyos tiempos y procesos no son siempre asimilables ni sincrónicos a lo que pasa en términos de gobiernos. Pensemos, por ejemplo, un año tan sintomático como el año 2019, justamente antes de la irrupción de la pandemia, donde tuvimos ahí sí de manera sincrónica una serie de protestas muy masivas y muy radicales, a veces de contenido antineoliberal, a veces de contenido un poco más difuso en diferentes países. Lo tuvimos en Chile, lo tuvimos en Colombia, lo tuvimos en Honduras, lo tuvimos en Haití. Ahí hubo efectivamente una sincronicidad de la lucha social y política en las calles de nuestro continente, lo cual no tuvo un correlato idéntico en el acceso de gobiernos
progresistas y populares a los diferentes estados de América Latina. Pensemos un caso concreto. Sí tuvimos quizás un trasvasamiento bastante directo entre la calle y experiencias gubernamentales, en el caso de la Colombia de Gustavo Petro, cuya llegada al poder no se podría explicar sin el masivo, multitudinario y juvenil paro que atravesó aquel país. Pero tuvimos, por ejemplo, en Ecuador un proceso de calle también muy masivo, muy radical, protagonizada sobre todo por las organizaciones y confederaciones indígenas, y sin embargo la acumulación electoral de ese proceso desembocó en gobiernos de extrema derecha como el de Guillermo Lasso. Entonces, creo que esa idea de los ciclos a veces tiende un poco a invisibilizar qué pasa a nivel de esta capilaridad social y además a veces tiende a simplificar en exceso las características políticas, ideológicas y programáticas de esos gobiernos. Yo permanentemente me peleo con colegas e incluso y amigos muy queridos cuando hacemos los famosos mapas de las izquierdas y las derechas en América Latina y nos conformamos con pintar de rojo, de rosa o de azul o del color que sea a los diferentes gobiernos, a veces colocando en la misma bolsa a gobiernos que considero yo en extremos centristas, como el de Bernardo Arévalo en Guatemala o el de Gabriel Boric en Chile, con gobiernos claramente de izquierdas, incluso con programas u objetivos de transición a sociedades post-neoliberales. Entonces creo que esa simplificación nos puede satisfacer como militantes políticos, decir, como en un juego de mesa, de estrategia, conquistamos tantos países, pero efectivamente eso indica poco del ritmo, del nivel y la profundidad de las transformaciones en curso. Creo que eso es importante decirlo y discutirlo. Después, creo que el otro punto interesante para conversar tiene que ver justamente con la previsibilidad o la proyección de esos horizontes de transformación. Y creo que ahí efectivamente el caso de México es absolutamente excepcional. Creo que hoy prácticamente no solamente ningún gobierno, sino ninguna sociedad latinoamericana y caribeña tiene un horizonte de previsibilidad de acá, por ejemplo, a por lo menos 6 años. Y no lo digo solamente por la continuidad de un proceso de cambio o la continuidad de un gobierno determinado, en este caso de la Cuarta Transformación, sino hablo de previsibilidad en términos institucionales e incluso también económicos y macroeconómicos. Si uno hoy le pregunta a un ciudadano de Ecuador, de la Argentina, de Haití o de otros países de nuestro continente, ¿qué va a pasar de acá a un año, a 2 o a 5 en términos de política y economía? Seguramente no tengan absolutamente ni idea. Y eso es cada vez más claramente también una tendencia global y por algún motivo que sería interesante profundizar y charlar, no está afectando a México, que ha consolidado hasta aquí una transición, me parece bastante prolija y ordenada. Y la otra cuestión, y para terminar, creo que si hay dos características que en general están definiendo a esta etapa en América Latina y el Caribe es, por un lado, cierto desgaste de los gobiernos progresistas que no han sabido construir de alguna forma una generación o una segunda generación de reformas, como lo dice Álvaro García Linera, y encontramos claramente un corrimiento de las derechas hacia las extremas derechas, radicalizadas en términos intelectuales y doctrinarios, pero también radicalizadas en términos políticos y represivos, generando claramente escenarios proclives a la violencia. Creo que hay una paradoja quizás con México y con Colombia, quizás se derive del hecho de que los últimos serán los primeros, pero los segundos gobiernos, los gobiernos de la segunda ola, están teniendo hoy quizás una frescura y una capacidad de innovación política y programática que los gobiernos que intentaron reeditarse, como fue el caso de Alberto Fernández en la Argentina, quizás sea el caso hoy de Lula en Brasil, no están consiguiendo. Simplemente digo para dejar algunas pinceladas y enfoques para analizar esta complejísima realidad latinoamericana y caribeña. Quizá podríamos empezar, digamos, el cuadro con lo que tenemos como más a la mano ahorita, que es México. Ujú. Creo que México tiene lecciones súper importantes, es decir, en un principio sobre todo no se planteó nunca un proyecto anticapitalista, por ejemplo, ¿no? Digamos, eran ideas como más simples de vamos a limpiar la casa, digamos, hay un montón de corrupción por todos lados, las instituciones del Estado son sumamente pesadas,
a diferencia, o sea, el neoliberalismo decía que había que hacer ligero, ¿no? El Estado, y sin embargo era un Estado pesadísimo, lleno de corrupción por todos lados, y bueno, era parte también de todo ese proceso de saqueo del país, ¿no? Entonces, si pudieras tú como, digamos, resaltar, ¿no? ¿Cuáles fueron esos aciertos de cómo es que se avanzó sin retroceder? O sea, se fueron como ganando espacios y esos fueron como cada vez pilares, yo siento, seguros, ¿no? Al punto que llegamos al final del sexenio con una gran mayoría que se ganó en este tiempo, ¿no? O sea, normalmente lo que sucede es que ante los errores se va perdiendo el apoyo de la gente y más bien hay gente que estaba como muy, y eso fue muy sintomático al final en la despedida de Andrés Manuel. O sea, gente que lloraba, ¿no? Hacia el final del sexenio diciendo, discúlpame porque yo al principio, o sea, voté contra y estuve, digamos, me dejé completamente convencer por el proceso comunicacional que había, en donde pues tú sabes que Andrés Manuel era planteado como el gran peligro para México. Ese fue el eslogan que lo acompañó durante mucho tiempo. Y sin embargo, o sea, al final se fue ganando a la gente, se fue ganando esa limpieza, esa transparencia, ¿no? En el rendir cuentas, ¿no? Se empezó como con una cultura nueva del rendir cuentas. En fin, si pudieras comentarnos sobre estos aprendizajes, porque creo que es importante resaltarlos precisamente para ahora empezar a comparar con otros procesos que no tuvieron tan buena fortuna al final. Sí, ahí creo que hay varios elementos muy, pero muy singulares. Obviamente hay que insertar esto en la propia historia política partidaria de México. A veces, insisto, forzamos similitudes y comparaciones que son difíciles de sostener más allá de su carácter didáctico. Creo que hay varios elementos sorprendentes. Por un lado, la transición en términos de liderazgos y de jefaturas al frente del Estado es extrañísima, digamos. Se los digo como argentino, proviniendo quizás de una tradición política un poco más jacobina y caudillista a la vez, y lo digo sin ningún contenido despectivo, lograr una transición de una figura presidencial, de una candidatura, no perder una masa importante de votos en el camino, sino todo lo contrario, relanzar también en términos electorales el proceso y tener un ahora expresidente que se retira realmente de la vida pública como nadie lo creyó, yo tampoco lo creí, con un nivel altísimo de aprobación social, es realmente algo excepcional. Veamos si no lo complejas, espinosas y truculentas que están siendo las transiciones de liderazgo en otros procesos de América Latina y el Caribe. Pensemos, insisto, lo que pasó, por ejemplo, en la Argentina, donde tuvimos un periodo de gobierno que fue básicamente una sucesión infinita de críticas internas y luchas facciosas de todo tipo entre liderazgos antiguos y liderazgos nuevos que nunca emergieron ni fueron realmente tales, o lo que está pasando hoy en Bolivia, ya un conflicto que ha escalado realmente muchísimo y que se está dirimiendo en términos callejeros y judiciales entre la presidencia de Luis Arce y el liderazgo histórico de Evo Morales. Entonces, venimos como latinoamericanos y caribeños de una historia donde ha sido muy complejo trasvasar liderazgos, porque sabemos que el carisma realmente no es un elemento trasvasable y es un elemento constitutivo de la forma que tenemos, me parece, de construir formas de conducción política y por algún motivo, otra vez en México, eso está hasta el momento por lo menos siendo bastante pacífico y bastante bien garantizado. Yo creo que tiene que ver con una lógica de construcción política que ni siquiera es solamente de Moreno o de 4T, creo que tiene que ver con una política que en el caso de México está altamente institucionalizada, lo cual me parece no le quita los méritos específicos del caso. Después creo que con México y quizás en otros procesos podría ser el caso de Colombia. Creo que también la gran pregunta o el desafío es preguntarse, bueno, ¿qué es efectivamente el Estado en estos países?
y sobre todo qué es el Estado en países que han sufrido décadas de guerra sucia contra insurgente, la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Sabemos muy bien, me parece, de las izquierdas que acceder al poder administrativo no es acceder al poder real ni total de una formación política y social. Y creo que en el caso de estos países, México, Colombia, quizás algunas repúblicas centroamericanas, obviamente esto se agrava en tanto efectivamente conviven poderes no estatales y paraestatales a nivel local o estatal. Y eso creo que es un debate y una cuestión muy interesante, ¿no? ¿Cómo hacemos que el Estado al cual accedemos de forma legítima, democrática, y en este caso por una mayoría apabullante de los votos, logra efectivamente recuperar las capacidades que le han sido expropiadas a través de décadas y décadas? Creo que eso es una cuestión también interesante para pensar. Y después, en términos de estrictamente el resultado electoral, yo, bueno, cuando estuve haciendo la cobertura de las elecciones aquí, me puse un poco a investigar qué significa haber sacado el 60% de los votos, haberle sacado 32 puntos de distancia, ni más ni menos que a una coalición de los partidos tradicionales de este país. Y la verdad es que hay pocos antecedentes. O sea, Claudia Sheinbaum sacó, y esto estoy haciendo una comparación puramente cuantitativa y electoral, más votos a sus rivales de los que supo sacarle Hugo Chávez a la oposición venezolana. O sea, es realmente un hito en términos electorales, lo cual creo que evidentemente ha puesto a la derecha mexicana a hacer algunas cuentas de cómo es posible o si es posible hoy batir electoralmente a los partidos de las 4T. Yo tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, básicamente de infiltrado en la conferencia política de acción conservadora que reunió a las extremas derechas del mundo aquí en la Ciudad de México, y era interesante escuchar los debates de las extremas derechas mexicanas e internacionales sobre qué pasó aquí en las elecciones pasadas. Y básicamente era interesante cómo ellos se recriminaban entre sí en qué habían fracasado en términos políticos y comunicacionales. Y una de las cosas que leían como errores era haberse centrado en torpedear permanentemente a la figura de Andrés Manuel López Obrador, siendo que esta figura tiene una enorme, me parece, aprobación popular. E incluso se recomendaban entre sí para futuros actos electorales no centrarse en la crítica a liderazgos tan bien ponderados por la población mexicana. Entonces creo que hay, insisto, hay varios hechos interesantes, y quizás lo último sí destacar, insisto, una estabilidad macroeconómica que en el resto de los países de América Latina y el Caribe es bastante extraña. Tener hoy básicamente un salario mínimo que se incrementa y no que decrece como pasa en el resto de los países. Tener una inflación realmente baja y relativamente controlada. Yo siempre le comento a los mexicanos y mexicanas, Argentina tiene en una semana la inflación que México tiene en todo un año. Entonces, creo que esa serie de indicadores macroeconómicos y también, por supuesto, la transferencia directa de ingresos a través de la política social son hechos que explican en parte la continuidad de este proceso de cambio y todas las oportunidades disponibles, incluso para continuarlo y profundizarlo si cabe. Sí, es interesante. Además, también creo que ha sido importante en el transcurso el hecho de cumplir la palabra, porque esto que decía Andrés Manuel López Obrador desde antes de llegar a la presidencia, ¿no? Si yo llego, ¿no? Yo voy a estar un sexenio y me voy, y me retiro de la vida pública. Y siento que, digamos, esto no solamente que la gente no lo creía, la derecha no lo creía, porque además estábamos como tan acostumbrados a los falsos políticos, ¿no? Que no hacen política por un noble oficio, sino más bien para poder, pues, tener la opción de llevar a su propio bolsillo el erario público. Que no podían creer, ¿no? O sea, que realmente hubiese un modo de hacer política como servicio al pueblo. Y, y no se entendía también, o sea, debo recordar que comparando, digamos, otros procesos, decíamos, bueno, pero es que hay liderazgos que de pronto, o sea, tanta acumulación, pues uno quisiera que se queden, ¿no? Porque esa acumulación de experiencias y si hay la aprobación de la gente, ¿por qué no? Ujú. Pero creo que esto realmente nos ha puesto en el horizonte la necesidad de formar cuadros nuevos.
Ujú, Y creo que este gobierno también hizo, y lo hemos reconocido aquí en algunos momentos, como una escuela de gobierno, que fue muy importante. O sea, la mañanera no solamente era formación política para la gente, sino que era también una escuela de gobierno para su propio gabinete, ¿no? Para los secretarios. Y fue como un modo de operar que quedó simbrado. O sea, ahora queremos no menos. O sea, el pueblo quiere no menos que saber lo que está pasando eh, a todo nivel, ¿no? Estamos como que nos hemos bien acostumbrados a hacer realmente de lo público, pues algo en lo cual nos involucramos. ujú, Este trabajo de formación de cuadros a todo nivel, nivel de gobierno, pero también cuadros políticos y militantes, pues es a donde nos lanza la pérdida del líder. O sea, creo que tenemos que llenar ese espacio. O sea, no es que ese espacio lo va a llenar Claudia Sheinbaum sola. Es decir, sino que ahora lo llenamos todos. O sea, de eso se trata, como de ir convocando a la población a un involucramiento mucho más radical de lo que habíamos estado acostumbrados en la política de antes. Creo que ujú. esa es una lección y me gustaría como ahora sí pasando a otro tipo de ejemplos, por ejemplo, el de Argentina, ¿no? ¿Cuál es la situación ahí? Digamos, porque no hay recambios, no estamos viendo crecer los liderazgos, sí hay ciertamente una situación muy, muy difícil y nos gustaría que nos pudieras hablar de lo que se está viviendo ahorita en Argentina con el liderazgo de Milei. De hecho, lo iba a enganchar por ese lado. Es interesante lo que dices de la renovación de cuadros, porque hoy las extremas derechas están renovando a sus cuadros. Están teniendo cuadros jóvenes y están teniendo presidentes jóvenes. Pensemos en el caso de Noboa en Ecuador, en el caso de Nayib Bukele en El Salvador. Estamos en presencia de figuras que de consolidar su gobierno, en el caso de Bukele evidentemente lo ha hecho, más allá de los discutibles métodos que ha utilizado para eso. En el caso de Noboa, una situación gubernamental más precaria, pero es indudable que las derechas están generando cuadros jóvenes y cuadros nuevos. Y antes de entrar en materia de Argentina, te doy otro ejemplo, el caso de Lula da Silva en el Brasil. Nosotros tuvimos, y digo nosotros en el amplio espectro de las izquierdas y los progresismos, un costo enorme cuando Lula, víctima del lawfare, fue encarcelado y se debió competir con otro candidato que produjo una fuga concreta de votos. Si Lula hubiera sido el candidato, efectivamente, las elecciones que ganó Jair Bolsonaro causándole tanto daño a ese país hubieran tenido seguramente otro resultado. Entonces, hay un aspecto ahí que yo quisiera ligar. La falta de recambio de liderazgos nos vuelve mucho más vulnerables a las políticas de lawfare y de persecución judicial, digamos. Lo vemos en el caso de Cristina, también acorralada por una serie de procesos judiciales, o lo vemos en Brasil, en donde si uno ve las encuestas, sigue sucediendo que la base electoral quiere votar a Lula, no quiere votar necesariamente al PT o al proyecto de las izquierdas. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando ese líder histórico, ese candidato, ya no puede hacerlo por el motivo que sea? Eso nos obliga, me parece, a replantear otra serie de estrategias para que no nos tumben un proceso de transformación entera simplemente por perseguir, amenazar o meter en la cárcel a tal o cual figura. Efectivamente, en Argentina estamos teniendo un problema de recambio de liderazgos, estamos teniendo otro problema añadido que es, me parece, una endogamia muy fuerte y una clase política que está discutiendo más sus internas, el armado de listas o las candidaturas frente a las próximas elecciones. Creo que hay que replantear un poco cuáles son las urgencias o cuáles son los debates de la clase política, de una clase política que, al menos hablo en este caso la Argentina, efectivamente tiene muchos componentes de élite y de endogamia, y creo que fue exactamente por eso que un discurso como el de la casta fue tan efectivo en la campaña de Javier Milei, más allá de que obviamente hoy sigue gobernando la misma casta política, en este caso de extrema derecha, que fue parte de los últimos 3 ciclos
neoliberales. Entonces creo que hay que vincular un poco esas cosas y creo, me parece a mí humildemente, que el foco hoy debería estar más bien en lo que está pasando en las calles del país. Estamos teniendo afortunadamente también un ciclo de movilización muy, pero muy importante, que además comenzó en el mismísimo día de la asunción del gobierno de Milei, e incluso el mismísimo día de la elección. Si recordarán, en la segunda vuelta tuvimos cacerolazos en toda la Argentina y en los primeros 3 meses de gobierno libertario tuvimos movilizaciones masivas de todos los sectores organizados de mi país, del movimiento obrero a través de los paros generales de la CGT, de la economía popular, encolumnada detrás de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, también del movimiento de mujeres feministas y de la diversidad, profundamente golpeado y estigmatizado por este gobierno, y también de los sectores y del movimiento estudiantil, que de hecho están ahora tomando facultades en muchísimas universidades del país contra el ajuste y el recorte presupuestario. Es decir, que en la Argentina hay, me parece, un nivel de organización y de movilización social desde la cual trabajar una estrategia de desgaste frente a un gobierno que, insisto, podemos hacer una gran coalición y quizás aspirar a ganar las próximas elecciones presidenciales, pero nuestra pregunta tiene que ser, ¿qué país vamos a tener para ese entonces? Si uno analiza el trazo grueso de la política social y económica que fue aprobada con la famosa Ley Bases, vamos a ver que esa ley sometió a la Argentina a una serie de compromisos que en algunos casos van a durar de aquí a 50 años y que van a ser muy difíciles de tumbar, como por ejemplo fue el caso del régimen de incentivos a las grandes inversiones, que es ni más ni menos que un nuevo estatuto legal del coloniaje que entrega a precio vil los recursos del país a las grandes transnacionales que están hoy por hoy medrando en la Argentina o que tienen el interés de hacerlo a futuro. Entonces creo que la situación es realmente muy compleja y muy dramática. Y creo que no es casual que las extremas derechas del todo el mundo estén siguiendo con mucha atención lo que pasa en la Argentina. Si el gobierno de Javier Milei efectivamente se estabiliza, logra cumplir el grueso de su programa y peor aún, logra, por ejemplo, reelegirse por otro periodo de 4 años, eso va a ser un antecedente muy, pero muy peligroso, no solamente para Argentina y no solamente para América Latina, sino que les va a dar mucho, pero mucho aire y una especie de modelo exitoso a las ultras derechas de todo el país que están realmente muy, pero muy envalentonadas. Pero ¿tú crees que realmente se pueda reelegir, digamos, con toda esta base popular que también está despertando? Es decir, hay también gran movimiento. O sea, ahora los levantamientos que ha habido de jubilados, ahora el golpe Ujú. también que se ha dado a la educación universitaria. Es decir, hay como grandes mayorías que están siendo realmente afectadas, o sea, directamente. ¿De dónde sacarían pues los votos para poder reelegirse? Bueno, yo creo que la paradoja hoy de la Argentina es que la dialéctica entre la calle y las urnas de alguna forma está rota. Lo que uno ve a nivel de movilización no necesariamente se está reflejando en términos políticos y electorales, porque de hecho, si no, tampoco podríamos explicar la llegada de Milei al poder. Hoy las derechas y las extremas derechas de la Argentina están lejos de poder movilizar masas en las calles, no tienen construcción en el movimiento estudiantil, ni en el movimiento obrero, ni en la economía popular, ni en el movimiento de mujeres. Tienen sí pequeños núcleos de activistas que obviamente tienden a crecer y que están claramente más radicalizados y que sobre todo son bastante estridentes y visibles en los medios y en las redes sociales digitales, pero están muy lejos de tener un acumulado de tipo social y organizativo como tiene el campo popular de mi país. Y sin embargo, insisto, este acumulado propio histórico de Argentina no está hoy garantizando mayorías electorales e incluso podría conformarse del lado del gobierno una coalición gubernamental más amplia, seguramente con sectores de la coalición liberal conservadora tradicional, que fue Juntos por el Cambio, hoy virtualmente partida entre un sector claramente pro-Milei y uno un poco más corrido hacia el campo de la oposición. E incluso, esto es un análisis o tiene elementos también especulativos, hace mucho tiempo discutimos en la Argentina de que hay sectores del establishment que están buscando construir una especie de
modelo bipartidista conservador, un poco emulando el modelo de los Estados Unidos, contando con una extrema derecha estridente, prepotente y radicalizada como la de Javier Milei, y quizás armando una coalición de derecha o de centro derecha, un poco más moderada, razonable, con mejores formas políticas, pero con un programa muy parecido, y lograr que esas dos coaliciones de alguna forma empiecen a alternarse en el poder y de alguna forma convertir una serie de políticas de gobierno, por supuesto que conservadoras y muy neoliberales, en política de Estado, algo que en general en la Argentina no tenemos. Ustedes habrán visto que los bandazos en materia de política doméstica exterior entre un gobierno y otro suelen ser muy, pero muy pronunciados. Y ese es, me parece, un viejo sueño de la clase dominante que no podríamos descartar. Entonces, insisto, quizás ese sea un plan, otro plan puede ser simplemente consumar una política de tierra arrasada como la que están hoy propiciando la Argentina y simplemente garantizar la llegada de un gobierno no tan extremista, pero que venga a administrar el caos y la violencia reinante en un siguiente periodo. Porque, insisto, vamos apenas muy poquito del gobierno de Milei y ya hemos retrocedido en muchísimas conquistas. Entonces, 4 años, 4 años en este caso es una eternidad, porque hoy en la Argentina cada día parece un mes y cada mes parece un lustro. Así que creo que hay que pensar quizás en plazos también un poquito más cortos. Y digamos, hablando de liderazgos jóvenes, ¿tú cómo ves Ujú. a Juan Grabois, por ejemplo? Bueno, me parece que si uno ve, por ejemplo, cómo Juan Grabois ha sido señalado y es permanentemente estigmatizado y perseguido, es porque evidentemente es un liderazgo que tiene, me parece, una serie de cualidades que pocos liderazgos reúnen. Es una figura que efectivamente tiene representatividad social, en tanto líder y fundador de la UTEP, que es esta confederación que aglutina a los sectores de la economía popular o precaria o informal, como la queramos llamar, que también conduce un movimiento propio, el movimiento de trabajadores excluidos, pero que además tiene, me parece, una enorme visibilidad mediática. Me parece que eso no es un dato menor en los tiempos que corren, es una figura que permanentemente tiene presencia en medios y una gran capacidad para discutir y para confrontar, y que además tiene un potencial y un activo electoral bastante, pero bastante interesante. O sea, Juan Graboy fue precandidato en la interna de el amplio arco del peronismo y las izquierdas, frente ni más ni menos que a Sergio Massa, y tuvo que enfrentar a toda la estructura partidaria del Partido Justicialista con una estructura propia, realmente muy limitada, muy precaria y muy militante, y aún así obtuvo un nivel de votos sorprendente que ni propios ni extraños esperaban y llegó a tener, por ejemplo, una intención de votos de 9, 10 puntos en algunas zonas del conurbano bonaerense, que como ustedes saben concentra buena parte del electorado nacional. Así que creo que es una figura que tiene visibilidad, que tiene representatividad social, que no puede ser bajo ningún punto de vista asimilado a ninguna casta política, ni de derecha ni de izquierda, y además una figura muy proba en términos éticos, que me parece que es un elemento que ha demostrado su importancia política y electoral, por ejemplo, en el caso de México. Creo que es una figura muy interesante, también, insisto, muy perseguida, estigmatizada, no solamente él, sino también sus militantes y otros dirigentes sociales de su espacio. Por ejemplo, el otro día fue allanada la vivienda de Fernanda Miño, que fue una funcionaria surgida del movimiento de trabajadores excluidos, que tuvo una gestión realmente muy importante frente a una institución que se encargaba de urbanizar los territorios y los barrios precarios, las villas, como le llamamos en la Argentina. Y bueno, todavía no sabemos exactamente por qué ni por orden de quién, tuvo una incursión policial en su casa y fue brutalmente golpeada. Entonces, estamos en un momento, insisto, de aumento de la violencia política, y creo que es importante también tener eso presente para poder de alguna forma proteger y amparar a estas figuras que tienen tanta proyección a futuro. La otra figura en discordia o en danza, digamos, en este pelotón de nombres, obviamente es la de Axel Kicillof. Para quienes no saben, gobernador de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país, que concentra otra vez gran parte del electorado nacional y que también es una figura bastante interesante, en tanto es un gobernador joven que ha tenido ya una gobernación exitosa antes de la provincia,
una provincia en general en mi país indicada como absolutamente ingobernable, figura que se ha convertido en gobernador o gobernadora, ha sido absolutamente quemada y ha visto coartadas sus proyecciones a futuro, y no fue este el caso de Axel Kicillof, una figura claramente progresista, muy formada en términos económicos y que tiene evidentes y loables aspiraciones en ser candidato del progresismo y las izquierdas hacia las siguientes elecciones, y creo que es una figura que también en este sentido merece su espacio y su proyección como figura también joven y bastante bien ponderada. Pero bueno, estamos en esa, insisto, danza de nombres y de figuras. Todavía falta bastante para definir estas cuestiones y me parece que hay otras alarmas sonando permanentemente en otros términos en el país. Bien, y mira, a mí me gustaría pasar brevemente también al tema de Bolivia, porque ahí hay otras lecciones para recoger. Y lo que a mí me preocupa mucho es la devaluación que ahorita se ha hecho del peso boliviano. Y es una devaluación que apunta, digamos, como que toda la mediática está señalando, ¿no?, a Arce como el responsable, ¿no?, de esta devaluación. Pero bueno, también esto se enmarca en este conflicto que tú ya has señalado entre el líder histórico Evo Morales y Luis Arce, que fue su ministro de Economía. Entonces parecía como que iba a haber una continuidad. No ha sido así. Si pudieras un poquito ayudarnos a entender, ¿no?, esta oposición para continuar con otra pregunta después. Sí, ahí creo que en el caso de Bolivia, y esto quizás es diferente a la Argentina, hay otros elementos, ¿no? Que es simplemente una lucha por el control del instrumento político partidario o por la virtual candidatura frente a las siguientes elecciones. Por lo menos hay acusaciones cruzadas, y en el caso de el gobierno de Arce hay, me parece, una impugnación clara al rumbo económico y político que ha tomado el gobierno el último tiempo. Evidentemente, la Bolivia del 2024 no es la Bolivia de los años pasados. Fue quizás el de Bolivia el modelo económico y político más exitoso y más estable, y yo suelo defender que el más radical, por lo menos en términos de conquista de derechos, de refundación del Estado, de avances constituyentes, de construcción de un movimiento social de masas realmente muy, pero muy poderoso, que no solamente permanece y resistió, sino que fue justamente el responsable de lograr desbaratar un golpe de Estado en tiempo récord. En menos de un año fueron esas federaciones indígenas, campesinas, originarias, las que lograron de alguna forma darle una segunda oportunidad al proceso de cambio después del golpe del 2019. Entonces creo, insisto, que esta Bolivia no es la misma. Creo que los indicadores económicos son bastante claros al respecto y está atravesando una serie de cimbronazos. ¿Cuánto de fatalidad y cuánto de responsabilidad del gobierno de Arce? Creo que no tengo los elementos para realmente poder precisarlo. Sí creo, quizás como nota al pie, que lo más defendible en este caso sería que si hay una disputa de liderazgos o quizás, ojalá por debajo de proyectos diferentes de país, sea con matices o con diferencias importantes, creo que debemos apoyar desde afuera que esta diferencia se resuelva de manera democrática e internas con los mecanismos que el propio MAS y sus organizaciones puedan elegir o resolver. Creo que en general acudir a la justicia, sobre todo en justicias que en nuestros países no han sido todavía democratizadas y están profundamente permeadas por intereses conservadores y corporativos, puede ser realmente bastante riesgoso. Entonces yo por lo menos espero que ojalá esto se pueda resolver. Si Arce va a ser un candidato o es otra figura, si Evo lo quiere ser de vuelta, creo que tiene un derecho histórico a hacerlo. Ojalá se pueda resolver de forma pacífica. De lo que no tengo ningún tipo de dudas es que, de continuar estas tendencias, vamos a un escenario de disolución total y a un escenario que le deja, me parece, el gobierno servido a derechas que de otra forma no tendrían aún hoy ningún tipo de posibilidad electoral en Bolivia. Es solamente esta fractura, quizás ya consumada entre diferentes alas del paraguas del MAS, la que le puede dar, me parece, a la extrema derecha o la derecha boliviana una oportunidad, lo cual sería
me parece muy, pero muy lesivo, no solamente para los bolivianos y las bolivianas, sino para el conjunto de los gobiernos y de las fuerzas populares de América Latina y el Caribe. Tuvimos allí muchísimos años un bastión, me parece, y sería importante seguirlo teniendo en momentos tan vertiginosos como los que atravesamos. Esta ruptura que tú bien señalas es también el escenario perfecto, ¿no? El escenario perfecto para el imperio, porque cuando los hermanos se pelean, pues la comunidad se disuelve Ujú, y la fuerza pues se pierde. ujú, Entonces, esta ruptura realmente solamente favorece a los intereses extranjeros, oligárquicos, ¿no? Que están como sobándose las manos esperando a ver en qué momento cae o en qué momento, digamos, se destruyen entre hermanos. Lo cierto es que hay como una cierta nostalgia que también se deja ver en el pueblo, digamos, de los años del proceso de cambio, cuando el peso boliviano era sumamente fuerte, cuando había un montón de programas sociales, cuando los beneficios por primera vez, ¿no? Del gas se regresaban hacia la gente, cuando había pues todo un ímpetu de descolonizar el país, de refundar muchas cosas, de hacer una constituyente, como tú bien dices. ujú, Entonces, hay como esa nostalgia y que yo siento también que se vive hoy como un sueño de volver ahí, pero que es un sueño muy peligroso, porque de todas ujú, maneras, digamos, en el caso de que Evo Morales pueda volver como liderazgo y como presidente del país, se va a encontrar una Bolivia totalmente distinta, o sea, ujú, con muy pocas posibilidades de remontarla así en poco tiempo. Entonces, creo que ujú, será una gran frustración para la gente y es posible que eso sí pueda como cavar la verdadera tumba del proceso, o ujú, sea, que llegue el líder esperado, que no pueda dar los resultados, porque además hay que ver que el imperio está ahí al acecho, o sea, que ujú, también pueden inyectar una devaluación desde fuera, o sea, hay muchas maneras que ellos las tienen sumamente estudiadas, tú las conoces muy bien, ujú, que pueden dinamitar un proceso. Bueno, está ahí Venezuela, ujú, ¿no? Contra todo, contra toda la marea. Entonces, eso sí podría realmente destruir al proceso. O sea, si tú pones ujú. al líder que el pueblo está clamando y que el líder no pueda realmente hacer frente a este momento en el cual Bolivia, pues, se ha visto realmente perdida en estos últimos años. Sí, sí, en eso coincido plenamente. Creo que es ingenuo creer que el líder hace al proceso y creo que nos está costando administrar el pasaje de la fase heroica a la fase burocrática, y uso esa palabra a propósito, de los procesos de cambio, digamos. Ninguna transformación social permanece en la cresta de la ola por momentos indefinidos. Creo que hay un hecho ahí en relación a los liderazgos y hay otro hecho que vuelvo a insistir. Está la necesidad de poder generar siguientes generaciones de reformas, porque creo que a veces los gobiernos progresistas o de izquierda esperan una especie de lealtad eterna o una especie de agradecimiento infinito de parte de sus bases sociales y populares, y es absolutamente natural que las bases sociales populares, una vez que adquirieron cierto nivel de derechos y de conquistas, después quieran más derechos y más conquistas, no simplemente permanecer agradeciéndole al líder o a la lideresa histórica lo conseguido en los tiempos pasados. Entonces creo que nos falta un poco de eso, e incluso a veces creo que se tiende a simplificar y a decir que los segundos gobiernos progresistas fallan por elementos de la comunicación política o del marketing digital o de que perdimos la famosa batalla cultural, cuando simplemente lo que está pasando es algo a nivel de la sociedad y de la economía, sociedades que se transforman y que, insisto, tienen felizmente expectativas de mejorar su calidad de vida que no cesan. No siempre, me parece, hemos podido dar respuesta adecuadamente a esas expectativas. Sí, y precisamente en, digamos, el otro lado, ¿no? Y que yo te lo quiero poner y creo que solamente vamos a alcanzar a cubrir hasta ahí, Mm, es Venezuela.
¿no? Ujú, Venezuela, que es también otro proceso del cual podemos aprender muchísimo y que, bueno, hace poco se vio muy afectada por un intento de golpe de Estado, tal cual. Entonces, si pudieras comentarnos cómo ves la situación actualmente en Venezuela. ujú. Sí, estuve casualmente por allí, por Caracas, más que nada haciendo también la cobertura de estas elecciones y bueno, ahí hay muchísimos realmente elementos de análisis. Yo por lo menos me centré en el trabajo en tratar de ver y entender qué estaba pasando con estas fuerzas de oposición, porque como saben fuimos bombardeados durante muchos meses con una operación masiva de blanqueo de figuras de la extremísima derecha, como es el caso de María Corina Machado, que fueron presentadas por la gran prensa corporativa e incluso por algunos medios progresistas como una figura moderada, demócrata, casi como un amor de persona, digamos. Y lo digo, tengo guardados capturas de pantallas de titulares que presentaban, insisto, parece un chiste, pero no lo es, a Corina Machado como una figura crística, arropando a los pobres y a las familias desunidas de Venezuela. Creo que esa serie de operaciones son peligrosas y efectivamente venimos viendo que la extrema derecha hoy está siendo sometida a esta operación de lavado de imagen como ya figuras y oposiciones aceptables. Yo creo que realmente no lo son. Y creo que considerar el tratamiento que un gobierno, sea el venezolano o el de cualquier otro signo, le da a una oposición de un signo claramente reaccionario y revanchista, digo, no podemos juzgar eso de la misma manera y con la misma vara. Y creo que la muestra fue lo que pasó al día siguiente de las elecciones, que fue otra vez una convocatoria a la violencia callejera en un país que ha tenido una historia, me parece, bastante triste y truculenta en ese sentido. Mi impresión estando estos días en Venezuela era que efectivamente la derecha sí había conquistado, y creo que la conquistó de derecho, una base electoral importantísima. Digo, su resultado electoral fue realmente importante, pero yo no sentía en esos días, y creo, insisto, que lo que pasó después lo ratificó, que hubiera en la oposición venezolana, en sus bases sociales por lo menos, un ánimo belicoso, un ánimo de confrontación de calle, ni ningún tipo de intención de ir a matarse en las calles para conseguir el ansiado cambio de régimen. Sí creo que hay un desgaste obvio y natural de un proceso, le pasa al venezolano, le pasaría a cualquier gobierno que hubiera estado al frente del poder del Estado durante más de 20 años, pero creo que ese no es el ánimo de la población venezolana, que apostó, apuesta y creo que seguirá apostando en buena medida a la lid electoral, a competir a través de partidos y coaliciones políticas. Y creo que eso, insisto, quedó demostrado en que este intento de reeditar el viejo escenario de las guarimbas al estilo año 2013, año 2014, tuvo una mecha relativamente corta y se agotó con cierta rapidez y velocidad. Creo que por otro lado, bueno, hay una serie de elementos más bien de balance del proceso, que creo que son efectivamente complejos. Creo que la economía venezolana ha tenido una cierta recuperación económica que es obvia y que creo que también se reflejó en términos electorales, pero creo que eso también es honesto decirlo, es una recuperación que también se ha conquistado a través de una serie de concesiones políticas y programáticas, como una economía hoy dolarizada de facto y también una economía que obviamente, que es lo que pasa cuando el dólar se vuelve más o menos universal, se tiende a partir entre la población que puede y no puede acceder al dólar. Entonces creo que hay un elemento que es balancear y entender para dónde va la economía venezolana, también entender y balancear para dónde va el proceso en términos de marcos de alianzas geopolíticos. Creo que otra de las cosas que demostró las elecciones y lo que sucedió después, a tono con lo que conversábamos cuando comenzamos esta entrevista, es que no hay nada parecido a una ola progresista de izquierda homogénea. O sea, efectivamente vimos respuestas sobre lo que estaba pasando en Venezuela muy diferentes, desde Gabriel Boric, que tuvo una posición más antibolivariana que los propios Estados Unidos, me parece a mí,
hasta, me parece, gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador, que fue realmente muy cauto y muy sereno y bastante coherente con una política exterior que en el caso de México es histórica, ni siquiera empieza con el gobierno de las 4T, y matices y complejidades en relación a la respuesta de Gustavo Petro en Colombia y Lula da Silva en Brasil, que más allá de lo que ellos consideren de los resultados electorales, en ningún momento habilitaron ningún tipo de salida golpista ni ningún tipo de proceso destituyente, que creo que tiene que ser de alguna forma nuestra última línea roja como izquierdas y progresismos en la región. Podemos tener matices, diferencias, peleas, orientaciones con diferencias a veces muy importantes. Lo que no podemos en ningún caso convalidar es que el devenir de nuestros países se resuelva mediante soluciones de fuerza, casos de lawfare, golpes de Estado o incursiones paramilitares. Yo creo que ese tiene que ser, en esta etapa tan compleja, nuestro mínimo común denominador frente a esta verdadera avalancha de las derechas y las extremas derechas en la región y en el mundo. El tema Venezuela, además, pues se ha planteado, yo creo que uno de los procesos más radicales de América Latina, y yo diría más como a nivel mundial, o sea, la cuestión de ir construyendo un estado comunal, de ir comunalizando la vida pública, me parece que, bueno, ha sido su gran fortaleza y es también un reto inédito, o sea, que se está haciendo experiencia hoy día, o sea, no hay ni siquiera como tanta literatura, sino que yo siempre les digo a los venezolanos, ahora ustedes son los que tienen que como que sistematizar toda esa experiencia que están teniendo porque es algo que va a servir, o sea, para siempre. Ujú, Y, y yo no sé, creo que ese es uno de los procesos pues más radicales y al mismo tiempo también por eso pues más golpeados. O ujú, sea, en América Latina creo que, bueno, él y Cuba, que bueno, Cuba es una tragedia humana, ujú. lo diría más. Pues, Sí. pues ha sido un enorme gusto, Lautaro. Me gustaría darte un momento para que puedas hacer un cierre y un último comentario. Dale, pesco justamente eso que dijiste porque me parece interesante, que es, creo que analizar qué queda de un proceso o qué sedimenta un proceso en términos sociales y organizativos tiene que ser una variable de análisis fundamental para nosotros y nosotras, porque cuando los gobiernos caen, lo que quedan son las sociedades, los pueblos y las organizaciones. Entonces, si en Bolivia, insisto, tenemos todavía masivas federaciones de indígenas, campesinos y mujeres, habla de un proceso histórico de un acumulado. Si en Venezuela tenemos efectivamente una organización comunal todavía fuerte, todavía resiliente, creo que habla también de las bondades históricas de ese proceso en un sentido largo. Y creo, y coincido con vos, que esas experiencias son las que tenemos que analizar porque son las que se van a trasvasar cuando eventualmente haya recambios de gobierno o de procesos o suframos golpes de Estado o lo que sea. Y yo incluso lo comparo a un país del que no hablamos, pero que también he seguido bastante, que es Ecuador, que también tuvo un avance, si uno quiere, equivalente en términos políticos, constitucionales, de reforma del Estado, pero que si uno lo compara con el proceso boliviano o venezolano, no ha logrado sedimentar el mismo tipo de estructuras organizativas ni en el movimiento obrero ni estudiantil, y en el movimiento indígena encuentra incluso, y hay que decirlo, fuertes niveles también de rechazo. Entonces, lo que pasa a nivel de la sociedad, de la organización popular y comunitaria, creo que es fundamental para nosotros, salvo que consideremos que la transformación solamente se opera a nivel de los estados y que la sociedad que deseamos como una sociedad comunitaria, fraterna, va a ser solamente producto de la acción estatal. Entonces creo que eso es bien importante y ya que somos afectos al balance de los ciclos, creo que sería bastante relevante que hagamos un balance de ese ciclo, del ciclo organizativo, insisto, de movilización, de construcción de movimiento, de sindicato, de comuna en las últimas décadas, que es, me parece, el más importante de nuestra historia en realmente muchísimas, pero muchísimas décadas, y que ha sido sin duda una referencia y una vanguardia a nivel global. Para mí eso es siempre lo más importante y también lo más esperanzador de América Latina y del Caribe. Y si yo albergo esperanzas de momentos un poco más felices
de los que vivimos hoy por fuera de México, que es un proceso aparte. Creo que la clave va a estar cifrada en ese acumulado social, político y organizativo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias por la invitación.